¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Noruega es un país muy peculiar y muy interesante también. Y en Noruega se ha hecho un experimento a gran escala, dentro de lo que es la escala de un país poco habitado, con el automóvil eléctrico, que ahora mismo está a punto de dar su último giro, y en otros países, mientras el automóvil eléctrico es mera y simplemente un arranque, está arrancando en el mercado, en el país noruego, prácticamente a día de hoy el 90% de los coches que se venden ya son enchufables, con lo cual el objetivo para 2025 de dejar de vender en ese país, no 35, en Noruega es el 25 automóviles térmicos, parece muy cercano. O quizá no. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues de eso te vamos a hablar en este vídeo, porque viendo el mercado acelerado de Noruega respecto al automóvil eléctrico y lo que viene, es muy interesante que hagamos un repaso de este país y de paso te voy a dar una serie de datos que creo que son extremadamente interesantes, aunque sea para presentarlos encima de la barra de bar ahí al lado de la bandeja de los polvorones, ahora que vienen los tiempos navideños. Bueno, como digo, en Noruega prácticamente solo se venden coches eléctricos. Pero a la hora de hablar de esto, es muy interesante entender los porqués, porque Noruega, que hasta hace no tanto era un país muy desconocido para nosotros y que no está dentro de la Unión Europea, quien más, quien menos, ya sabe que es un país muy rico. De hecho, es uno de los países más ricos del mundo, o quizá, si despejamos el asunto de que hay estados pequeños como Luxemburgo por ahí que distorsionan las estadísticas, es el estado más rico del planeta. La renta per cápita de los habitantes está, los salarios medios además, muy por encima de prácticamente cualquier país, y los salarios, como digo, pues son por encima de los 60.000 euros de media. Claro que también es un país mucho más caro, es un país donde todo funciona muy bien y es un estado, no lo olvidemos, con 5,3 millones de habitantes, que es más o menos parecido a lo que son las comunidades autónomas más habitadas del país, que son Cataluña, Madrid y Andalucía, y específicamente Andalucía, ¿verdad? Pero bueno, dicho todo esto, es un país muy grande, con una densidad de población muy baja, mucho poder adquisitivo, pero esto no siempre fue así. De hecho, hace 120 años Noruega era un país pobre, pero pobre literalmente. Estamos hablando de que tenía una riqueza y una renta per cápita, aunque en esos tiempos era mucho más difícil de poder saberlo con cierta ciencia y cierta justificación técnica, que Chile, por ejemplo, o que Argentina, o que tantos otros estados que se han quedado muy por detrás. Y de hecho, en el año 70, por ejemplo, Noruega seguía siendo un país mucho más pobre de lo que podía ser Holanda, o lo que podía ser Inglaterra, o podía ser, por ejemplo, la mismísima Suiza. ¿Y qué es lo que pasó, queridos amigos? En un país en el que la gente directamente pasaba hambre y de hecho un gigantesco grueso de la población se largó a los Estados Unidos de América a principios del siglo XX para poder tener un futuro mejor, porque allí la economía se basaba, pues eso, en el pescado del salmón, en la pesca del bacalao y poco más, y en las salazones que hacían. Bueno, pues todo cambió cuando descubrieron el petróleo y el gas, efectivamente, cosa que ocurrió a final de los años 60, y a partir de ahí una audacia de país tal como para que, igual que ha ocurrido en otros muchos estados donde tienen también esos impresionantes recursos naturales energéticos, ellos han sido capaces de hacer un gran negocio con ello y redistribuirlo de una manera como ningún otro estado que tenga muchos recursos energéticos en el mundo, sea Venezuela, sea Nigeria o el ejemplo que queramos poner, ha ocurrido y ocurrirá. Y de hecho, otra de las cosas que tiene muy importantes precisamente Noruega es que tiene el fondo soberano más grande del planeta Tierra, es decir, que invierten todo ese dinero que ganan con los combustibles fósiles en conseguir más rentabilidades. Y de hecho, estaba aquí estudiando el asunto, el dato es que por cada habitante noruego, cada uno de esos 5,3 millones de noruegos que hay en el mundo, tienen 250.000 euros virtuales que no son suyos, sino que son el Estado, que invierte por ellos y consiguiendo grandísimos beneficios. Bueno, evidentemente, Noruega, esta traslación al automóvil eléctrico partía de una situación ventajosa, aunque hay que tener en cuenta, y aquí está la clave, que ya hace años que los países nórdicos, no solo Noruega, sino Dinamarca y también Suecia, son países en los que el automóvil siempre ha sido considerado un objeto de lujo. Sabéis que son países que tienen unos impuestos en general altísimos y con una tasa de cumplimiento también altísima, y tener un automóvil allá podía costar perfectamente el doble de lo que costaba acá. Y a la hora de dar ayudas o de subvencionar cosas, hay dos maneras de hacerlo y muchas veces se nos olvida la segunda manera de hacer las cosas. Hay una manera de ayudar, que es la que conocemos aquí, que además
tiene truco, que es la manera de darte dinero, de darte subvenciones, dar dinero para comprar algo. ¿Cuál es el truco que tiene? Bueno, en España, aparte de que no te la dan cuando compras el coche y algunas personas ni las reciben y se pierden ahogados en el mare magnum de papeles y de la administración, es una situación kafkiana, el truco es que el Estado te da dinero y luego el Estado considera que de ese dinero te tiene que recaudar una parte en impuestos, ¿no? Es como la lotería, igual. Te dan un dinero por ganar un premio, que la mayoría no gana y paga, y el que gana también tiene que pagarle al Estado impuestos. Hay otra manera de hacerlo en la que no se es trilero, que es la manera a la nórdica, y es la manera que ha elegido Noruega, y eso pocas personas lo conocen. Que no es que se den muchas ayudas y subvenciones a los coches eléctricos, al revés, lo que se dan son incentivos fiscales, o por decirlo de alguna manera, te dejan de cobrar muchos de los impuestos muy gordos que se cobran en ese país. Y así sucede que en Noruega de repente comprar un automóvil eléctrico todos estos años ha borrado un 25% del precio directamente, que es el IVA que se compra en ese país. Así que ya para empezar, si te compras un coche eléctrico, pagas un cuarto menos de su precio de tarifa porque el IVA no se aplica a los automóviles eléctricos. Pero es que además resulta que en Noruega también se cobra, como acá, un impuesto a las emisiones de CO2. Con lo cual, un coche eléctrico, como se considera rosco, cero emisiones de CO2, ya tienes que no pagas IVA y no pagas un euro, en este caso una corona, por las emisiones de CO2 de tu coche eléctrico. Y además de eso, tienes un montón de incentivos, como no pagar impuesto de circulación cada año, como tener unas tarifas ultra reducidas para utilizar peajes, o también los ferries que con cierta frecuencia hay que utilizar si viajas a lo largo del país, no tanto a lo ancho, porque es un país largo y estrecho, lo cual, se ha dicho, es la mejor posición para poder tener coches eléctricos de cara a crear una red de recarga. Ahora te hablo de cómo es de buena o no tan buena la red de recarga noruega, pero en principio tener un coche eléctrico en ese país, por la forma que tiene el Estado, es interesante también. La cuestión es que con todas estas ventajas fiscales, incluso permitir a la gente circular por el carril bus y otra serie de pequeñas ventajas a la hora de poder aparcar, resulta que comprar un coche eléctrico en Noruega sale mejor que comprar un coche térmico. O sea que es el mundo al revés. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Si te compras una berlina media japonesa, europea, tipo Toyota Corolla o etcétera, te va a costar más caro en Noruega que comprarte un Tesla Model 3. Así que aquí el asunto no es que los noruegos sean los reyes de querer salvar al planeta, sino que son personas como tú y como yo, que también, aparte de la conciencia ecológica, hablando en serio, que ellos también tengan, es que resulta que cuando te vas a comprar un coche nuevo con los 60 y pico mil euros al año que cobran los noruegos, te sale más barato comprarte un coche eléctrico que comprarte un coche térmico. Y resulta que la mayoría de los noruegos, en comparación con nosotros, tienen un punto donde cargar sus coches, y salvo en determinados lugares, que prácticamente es la capital y las 2 o 3 ciudades más importantes que tiene el país, muchas de las personas pueden cargar su coche eléctrico en casa y no necesitan ir a un cargador público para hacerlo. O sea que al final en Noruega, en resumen, en todos estos años, si eres una persona más o menos estándar, random del país, lo raro es comprarte un automóvil térmico. Y así lo han entendido la inmensa mayoría de los noruegos, que no se pasan el día haciendo muchos kilómetros por la carretera, que también a verlos haylos. Y esto también hay que relativizarlo y hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de porcentajes de automóviles eléctricos, etcétera, porque a pesar de que a día de hoy el 90% de los coches que se venden en ese país son enchufables, es decir, eléctricos puros y también híbridos enchufables, los híbridos enchufables son minoría, resulta que el parque móvil del país todavía en términos de eléctricos representa un modesto 20%, o sea que lo que sigue dominando es la gasolina y el diésel todavía, pero todo lo que sale nuevo es eléctrico puro y duro. ¿Y qué es lo que ocurre después de todo este viaje y toda esta película? Pues básica y esencialmente que en Noruega ha empezado a haber también ciertos problemillas. Los problemillas vienen básicamente de que el Estado, con todos estos incentivos fiscales, ha dejado de recaudar la bonita cifra de 1.800 millones de euros desde que comenzó la fiesta del automóvil eléctrico en Noruega. Y resulta que ahora las cosas ya no están tan bollantes en el país en muchos aspectos, e incluso en el aspecto energético, que también hay que tener en cuenta, Noruega tiene ciertos problemillas. ¿Y de qué van estos problemillas energéticos de Noruega? Pero si acabamos de decir que Noruega tiene la energía por castigo, pues sí, evidentemente, pero es que resulta que en toda esta ecuación no solo la forma del país es interesante para los automóviles eléctricos, el clima es una basura para el automóvil eléctrico, porque allí las autonomías se pueden reducir a la mitad con las tecnologías de baterías que tenemos hoy en día. Y en casos extremos directamente que tu coche no arranque por las mañanas, pues resulta también que Noruega tiene el agua por castigo. De hecho, cuando circulas, como digo, en muchas ocasiones por carretera, tienes que bordear o cruzar directamente grandes masas de agua. Está siendo afectada por el cambio climático y las sequías. Y un país que depende en un 90% de la energía hidroeléctrica
para poder alimentarse de electricidad, resulta que en los últimos tiempos ha llegado a tener problemas incluso con la generación de electricidad y ha tenido que exportar un montón de electricidad al país o al menos tener interconexiones más fuertes con Suecia que las tiene para poder alimentar la electricidad del Estado. Y no solo eso, es que resulta que como tenían el agua por castigo y les sobraba la electricidad, lógicamente los políticos noruegos no son tontos y han visto que esto era factible para el automóvil eléctrico, pues ha sido un país que no se ha preocupado nunca por la eficiencia energética. Y de hecho Noruega, cuando haces consultas toda la vida desde los 80 del consumo de energía per cápita, te das cuenta de que está absolutamente disparado, porque a nivel de eficiencia energética son muy flojos. Eso tiene que ver también con el hecho de que es un país extremadamente frío y por lo tanto para vivir un año en Noruega tu consumo de energía tiene que ser muy superior para poder sobrevivir, como digo, si lo comparas por ejemplo con una persona que vive en las Islas Canarias, ¿no? Por toda la necesidad de calentar constantemente el hogar que tienen. Pero como digo, en Noruega las cosas ya no son tan bollantes, aunque ya nos gustaría tener los problemas que tienen ellos, ¿verdad? Y de hecho Noruega también, el asunto ecológico pues está muy interesante y está muy bien que en Noruega no se emita apenas con todos los automóviles nuevos que se han vendido, pero claro, si nos ponemos a pensar que Noruega es uno de los países con los mayores yacimientos de gas y de petróleo del mundo, que lleva explotando desde hace ya 50 años, pues las emisiones de CO2 que nos salen de Noruega frente a lo que dejan de emitir en el país, pues sería un poquito como un chiste, como una risa, ¿no? Lo que ha contribuido Noruega al calentamiento global. Y si Noruega verdaderamente tuviera una grandísima preocupación por el calentamiento del planeta, lo que tendría que hacer es dejar de vendernos el petróleo y la energía que nos vende fósiles fuera del país, ¿no? Eso sería lo congruente, por decirlo de alguna manera, pero no, creo que eso no va a suceder, ¿verdad? Con el fondo de inversión más grande del mundo y con lo bien que les da, yo siempre hago el ejemplo, hago el paralelismo entre que Noruega sería algo así como un país que vende a todo el mundo chucherías cargadas de azúcar que les sirven para dentro del país pagar las mejores clínicas dentales a sus ciudadanos y tener las mejores dentaduras del mundo porque allí no hay ni una sola caries, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo que ocurre con las energías fósiles y con Noruega, igualmente, con pequeños problemas que, como estamos viendo, están haciendo agujeros en su economía y también con la incertidumbre de que se consume demasiada energía en ese país y resulta que están completamente expuestos a una sola fuente de energía, cosa, por cierto, que debería de servir también de explicación y de ejemplo para que en el resto del mundo no se pongan todos los huevos en una única cesta, ¿no? Y con todo esto, ¿qué es lo que os quiero contar? Pues que resulta que no para de subir el porcentaje de venta de automóviles eléctricos, pero amigo, esto es porque en el año 23 los noruegos han decidido que empiezan a cobrar otra vez impuestos y con fuerza. Todo aquel coche eléctrico que valga más de 48.000 euros, a partir de ahora va a pagar otra vez el 25% del IVA, que antes no pagaba, los incentivos fiscales se van a ir retirando e igualmente también una cosa muy importante que en Francia se está haciendo también ya y que llegará acá pues en algún momento, quién sabe cuándo, que es empezar a cobrar también por el peso, mejor dicho, por el sobrepeso de los automóviles. Con lo cual al final va a resultar que sí, sigue estando la exención de las emisiones de CO2, pero que todo coche eléctrico que tenga de media unas 2 toneladas de peso, pues entre 1.600 y 1.700 euros extra de precio al comprarlos vas a tener que pagar porque se va a empezar a cobrar el sobrepeso de los automóviles eléctricos. Así que, queridos amigos, después de todo este viaje, una señal clarísima es que a lo largo y ancho del tiempo los incentivos, ya sean fiscales o de subvenciones, con los automóviles eléctricos se van a acabar terminando. Yo siempre os lo he contado en este canal, desde que el año 18 empezamos a hablar sobre el automóvil eléctrico con los pros y los contras, teniendo en posesión y también disfrutando y padeciendo igualmente todas las ventajas que tiene un automóvil eléctrico y los problemas que te puedes encontrar por el camino, ¿no? Y siempre he dicho que cuanto antes tengas un automóvil eléctrico, más te vas a poder beneficiar de las ventajas, porque si llega el día en el que haya un porcentaje suficiente que llegará de personas con automóviles eléctricos, la recaudación empezará a bajar. La recaudación por las zonas de aparcamiento azul, rojo, verde, gris, amarillo, rosa empezará a bajar y un larguísimo etcétera que hará que al final acabemos pasando todos por caja. De hecho, en algunos países como Australia ya se está planteando empezar a cobrar una tasa por la recarga de los automóviles eléctricos. Y al final, los hidrocarburos son una fuente tan grande de impuestos, tan grande de pago de impuestos, que un Estado, y más con esta forma que tenemos de vida, no se lo puede permitir dejar de cobrar y por lo tanto nos acabarán repercutiendo a todos nosotros, cosa, todo se ha dicho, que en los países más atrasados como el nuestro esto no va a suceder. Pero esta es un poco la dinámica, y la dinámica, el tiempo se acaba y en muchos países se puede cortar la dinámica antes de que haya una extensión del automóvil eléctrico suficiente, y por eso me refiero a las subvenciones por la compra de un automóvil eléctrico muy jugosas y otro tipo de ventajas que al final se acabarán cortando. En algunos países ya hay un horizonte clarísimo, el más claro es
Noruega, pero en otros muchos países de Europa también y en China están empezando a reducirse las ayudas al automóvil eléctrico porque se ha decidido que ya el mercado tiene suficiente madurez, al menos por la parte del producto que no por la tasa de penetración. Y dejadme antes de terminar que os dé un dato extra. ¿Qué pasa con los cargadores de coches eléctricos en Noruega? Noruega es un caso extraordinario porque porcentualmente mucha gente se puede cargar su coche eléctrico en casa, con lo cual la densidad de puntos de carga que hace falta en ese país no es tanta como en otros lugares como el nuestro. Pero resulta que la Unión Europea ha dado el dato de que harían falta más o menos para ir bien un punto de carga por cada 10 coches eléctricos en un país, lo cual es muchísimo. Y fijaos que en Noruega hasta la fecha el Estado, que no ha querido tampoco dar mucho dinero para eso y no ha sido bastante rácano en lo que se refiere a la proliferación de puntos de recarga para automóviles eléctricos, ha dejado la situación en que actualmente en Noruega por cada coche eléctrico hay entre 110 y 120 puntos de carga rápida públicos para poder cargar los coches. Y como os digo, lo que se recomienda oficialmente es que haya 10, o sea, un 10% del objetivo es lo que tiene Noruega actualmente. Y aquí estamos, por decirlo de alguna manera, todavía en la prehistoria respecto a cómo está Noruega. Así que estos datos, esta fotografía que es real, y es una comparativa también real con la nuestra, aunque como siempre decimos, Noruega no sirve para compararse con nada por sus particularidades, que espero que te hayan quedado muy claras en este vídeo, sí que nos sirve como máquina del tiempo para conocer qué es lo que ha pasado en ese país que va mucho más avanzado, cuáles son los problemas que tienen y cuáles son las soluciones que se proponen para esos problemas que aquí todavía no han llegado. Así que como ese ejercicio y también como datos, como digo, como curiosidades sobre el país que son fetén, que son clarísimos y que nadie puede discutir, pues me parecía un ejercicio interesante hacer este viaje allá donde hace tanto frío para conocer exactamente qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que va a pasar de cara a pensar de cómo podemos resolver aquí los problemas que allí han venido. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido muy interesante, a mí por lo menos me ha resultado curioso e interesante hacerlo y nos vemos en un próximo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, suscribíos a carwow.es, adiós.